En cuanto a las fortalezas y atractivos y debilidades que presenta Paraguay, por un lado tiene una estabilidad macroeconómica importante, a la que hay que sumar también una estabilidad política. Nos encontramos además con un país que es muy abierto al exterior, tiene una tasa de apertura en torno al 105% y es un país en el que las leyes de inversiones no establecen ningún tipo de discriminación y de limitación para la entrada de capitales extranjeros y por lo tanto un país muy abierto al exterior, una baja fiscalidad, en que en cierta manera puede redundar y es un perjuicio porque nos encontramos con una limitación presupuestaria a la hora de llevar a cabo determinados gastos públicos, especialmente los gastos de inversión, pero la realidad es que tiene una presión tributaria en torno al 17%. Nos encontramos también con una abundancia de mano de obra. Aproximadamente el 60% de la población tiene más de 18 años y por lo tanto en edad de trabajar. Una mano de obra además competitiva en cuanto a precios, si lo comparamos además con los países del entorno de la región. Paraguay es un mercado reducido, de reducido tamaño, pero la proximidad a grandes mercados y especialmente Brasil lo hace sin duda también atractivo desde el punto de vista no solamente de la inversión, sino también de la exportación de determinados productos. En cuanto a las debilidades que presenta el país, cabría mencionar en un primer momento la debilidad institucional. Nos encontramos con un país en el que, especialmente ahora con todos los grandes proyectos de ejecución de infraestructuras, se observa cierta debilidad institucional que sin duda debería ser un factor importante a mejorar o a incidir por parte de la administración pública para evitar que todos los impulsos que se están dando no lleguen a materializarse porque exista algún tipo de cuello de botella. En segundo lugar, es un nivel de educación bastante deficiente y con necesidades importantes de mejoras que inciden sin duda en la capacitación de la mano de obra, que si bien es abundante requiere ciertas mejoras. Nos encontramos también como un factor importante a tener en cuenta, a pesar de que se han observado ciertas mejorías, el nivel de corrupción. Transparencia Internacional, a través de su informe, muestra cómo dentro de la zona de Sudamérica, Paraguay es el segundo país más corrupto, pero sin embargo cabe mencionar algunos aspectos positivos. En primer lugar, cómo desde el año pasado hasta el informe de este año se observa una mejoría y también el mensaje por parte del Gobierno de lucha contra la corrupción que se materializó recientemente en la aprobación de una ley de transparencia. Otra de las debilidades que nos encontramos es el bajo nivel de infraestructuras existentes, que puede convertirse en un importante cuello de botella para el desarrollo del país. La pertenencia de Paraguay en el Mercosur tiene a priori o de entrada una desventaja para los operadores extranjeros debido a que los países socios del Mercosur mantienen entre ellos un arancel intrazona que es inferior a la que mantienen para los productos que provienen de países terceros. Sin embargo, hay que mirar la pertenencia de Paraguay dentro del Mercosur como un aspecto positivo por varios factores. En primer lugar, nos encontramos con que la pertenencia a dicho mercado supone un incremento, como he dicho anteriormente, del mercado potencial para los productos españoles, que no solamente hay que entender como mercado únicamente de paraguayos, sino de todos los países del Mercosur, como he dicho, con los que tradicionalmente han tenido un fuerte comercio. En segundo lugar, a pesar de que todavía subsisten ciertas trabas arancelarias entre ellos y de normativas técnicas, en el seno del Mercosur existe el objetivo de llevar a cabo una unificación de todas las cuestiones técnicas y que sigan de alguna manera la normativa de Mercosur y por lo tanto, bueno, pues el hecho de tener un mejor conocimiento de cuáles son las normas unificadas entre varios países nos permite una mayor certeza a la hora de exportar y también habría que señalar como un aspecto muy positivo el hecho de que especialmente para los operadores españoles y comunitarios actualmente se haya revitalizado de nuevo las negociaciones del acuerdo entre la Unión Europea y del Mercosur, que estuvieron paradas. Se intentaron revitalizar en el 2010, pero ya en este año se llevaron a cabo el primer intercambio de ofertas, están en marcha y el objetivo básicamente es llevar a cabo una negociación de un acuerdo de libre comercio, no solamente con reducción de aranceles, sino más amplio en términos de acceso a mercados, barreras no arancelarias, contratación pública, inversiones y por lo tanto, bueno, pues factores que pueden contribuir muy positivamente al incremento de las oportunidades y
sobre todo de las ventajas de los productos españoles, y todo ello debido a que Paraguay pertenece al grupo de Mercosur. Existen leyes que garantizan la inversión y existen sectores en los que pues se ha observado un cierto atractivo. En primer lugar, nos encontramos las infraestructuras, una debilidad del país, pero que sin duda una gran oportunidad para la entrada de empresas. En los últimos años se ha observado también un importante desarrollo del sector de la construcción, no tanto de infraestructuras, sino de edificios, si bien hay que matizar que el desarrollo que se ha experimentado en los últimos años estaba esencialmente focalizado en la oferta de edificaciones inmobiliarias para la clase media alta o alta. Sin embargo, se empieza a observar una cierta saturación del mercado junto con el de la oferta inmobiliaria de edificios de oficina, y quizás se abra una nueva oportunidad para las clases medias u otro tipo de mercado. Y por último, hay que señalar también todos los sectores que se están desarrollando actualmente bajo el régimen de maquila, en el que se observan oportunidades importantes, como es el de autopartes para el automóvil, plásticos, textil, cuero, farmacéuticos, químicos, y por último un sector que está muy poco desarrollado y en el que quizás haya un atractivo importante para las empresas españolas sería el de la parte del procesado de alimentos y todo lo relacionado con la agroindustria. Las relaciones económicas bilaterales entre España y Paraguay son muy reducidas. En términos de comercio, en el año 2015 España exportó a Paraguay por un valor de 100 millones, pero sin embargo hay que resaltar la senda ascendente de estas exportaciones, que se ha multiplicado por 6 desde el año 2006. Básicamente España exporta a Paraguay manufacturas y semimanufacturas, maquinaria, equipo electrónico, perfume, papel. Las exportaciones de Paraguay hacia España en el año 2015 alcanzaron los 150 millones de euros, si bien hay que señalar que presentan una característica muy peculiar de oscilación. Eso responde en gran medida al puerto de entrada de la soja en la Unión Europea. Si miramos los datos del 2015, el 75% de las exportaciones paraguayas hacia España fueron básicamente soja y derivados de la soja. Y en ese mismo año las importaciones habían crecido un 44%. En cuanto a la presencia y la inversión española en Paraguay, esta tampoco es muy elevada, tiene un stock de inversión acumulado aproximadamente de unos 300 millones de euros, y básicamente están presentes en el país aproximadamente unas 30 empresas españolas, en sectores variados, pero predominantemente el sector del transporte aéreo, el sector de la construcción, de la ingeniería y de los materiales necesarios para la misma. También hay importante sector de TIC y BPO, y también hay algunos en el desarrollo del sector inmobiliario, pero más de edificación y menos de construcción. Esos serían un poco los grandes grupos de sectores en los que se lleva a cabo la inversión española en Paraguay. Hay que señalar en primer lugar que sí que existe un acuerdo para la protección y promoción recíproca de inversiones, existe un APRI, no existe un convenio para evitar la doble imposición, está en fase de negociación, pero sin que se haya concluido todavía. Consideramos que existe margen de mejora para las relaciones bilaterales. Existe un programa de conversión de deuda por educación entre España y Paraguay. Si bien la mayoría de todos estos fondos están ya comprometidos y licitados, si bien queda un pequeño remanente, cabe mencionar sin embargo que son proyectos de una envergadura pequeña y muy dispersos a lo largo del país, y por lo tanto en general poco atractivo para las empresas españolas. Y tradicionalmente la ECID ha sido una fuente importante de financiación para proyectos de desarrollo en el país, y especialmente destacable en los últimos años tras la aprobación del FONPRODE, ya que de hecho tienen 2 préstamos del FONPRODE aprobados para Paraguay. La imagen de España, los españoles y las empresas españolas en Paraguay es buena. Tiene una imagen en general de productos de buena calidad, de empresas con un saber hacer y con una experiencia importante, especialmente ahora destacable, por ejemplo, en el sector de las infraestructuras, en el que ha sido varias veces mencionado el deseo de que empresas españolas se aproximaran al mercado para ofertar y licitar en las obras de infraestructuras. Hay que, sin embargo, mencionar un aspecto relativo a la entrada de empresas extranjeras
en general en el mercado paraguayo, y es el hecho en el que, como consecuencia de la mayor internacionalización del país y la entrada cada vez mayor de empresas extranjeras, en muchas ocasiones pues, se puede observar ciertas dudas sobre la capacidad o no de las empresas pues, de poder operar en el mercado, que en muchas ocasiones pues, se puede ver reflejado en artículos de prensa que pongan en duda dicha capacidad. Pero en general no existe ningún tipo de barrera, hostilidad o aspecto negativo hacia la entrada o la calidad de las empresas españolas.